Lo que pasó en el grupo fue lo siguiente: egoísmo, envidia, celo profesional, básicamente eso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué terminó El Chavo del Ocho si seguía siendo un éxito en toda Latinoamérica? ¿O por qué luego de Carlos Villagrán el queridísimo actor Ramón Valdés se fue tan abruptamente del programa cuando estaba en su mejor momento? Mucho gusto, pórtense mal, pórtense mal. Este es el video que tal vez incomode a algunos, ya que estaré tocando temas delicados, pero que también responde a lo que muchos fans han sospechado durante años. Hoy vamos a hablar sin pelos en la lengua de Florinda Meza, o mejor conocida como Doña Florinda, actriz, compañera sentimental de Roberto Gómez Bolaños y, según muchos ex integrantes del elenco, la pieza clave en los conflictos que llevaron a la separación del grupo y posteriormente a la caída del programa más querido de la televisión en español. ¿Fue realmente ella la causante? ¿Hubieron decisiones detrás de cámara que cambiaron el rumbo de la serie? ¿Hasta qué punto influyó en el control creativo y en la salida de otros actores? Vamos a revisar los hechos, los testimonios y las palabras exactas de quienes vivieron todo esto en carne propia. Porque si algo es cierto es que el Chavo no murió por falta de audiencia, murió desde adentro. Vamos a hacer más o menos un breve repaso de cómo inició todo esto, de dónde salieron los personajes y cómo se fueron añadiendo progresivamente. Esto será como un recuento, así que si ya conoces toda esta historia puedes saltarte este segmento, aunque la verdad yo te recomiendo quedarte. Como también te recomiendo darle like a este video que está buenísimo y también estar suscrito a mi canal. Ok, el elenco empieza a conformarse con proyectos aún lejanos al Chavo del Ocho. Bolaños, quien se había dedicado a escribir guiones para otros comediantes, le salió la oportunidad de crear un nuevo proyecto después de El Ciudadano Gómez. Este programa tendría por nombre Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Primero empezó como un pequeño espacio de aproximadamente 10 a 30 minutos, pero luego se hizo un programa independiente con un horario respetable. Para hacer esta comedia necesitó la ayuda de Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. Con ustedes los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El proyecto se empieza a desviar, pasando de simples bromas y parodias de noticieros, como también pequeños sketches, a intentar atacar a otros canales y a otros personajes rivales. Bolaños entra en desacuerdo con su productora y decide dar de baja el proyecto. ¿Qué ganamos hablando mal de la gente? No me respondas. Yo te digo, ganamos más odio que cariño. Así. El problema es que ahora debía entregar un nuevo programa y tenía 2 semanas para hacerlo o lo reemplazarían en su horario de televisión. A Bolaños no le quedó de otra que poner en marcha su curioso cerebro. Ahora bien, el saltamonte en su pequeña casa donde escribía los guiones, más la inesperada idea de ser un héroe, pero uno torpe o más bien un arremedo de héroe, y muchas ocurrencias con los miembros de su familia dieron vida al personaje que no solo le ayudó a recuperar su empleo, sino también a ganarse el corazón de miles, ¿qué digo miles? Millones, y es que estamos hablando obviamente del Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. El primer piloto fue grabado a escondidas con sus compañeros del programa anterior, esto porque el canal en el que trabajaba se negó a aceptar la propuesta del Chapulín. Con la ayuda de Sergio Peña, el productor cubano que siempre creyó en el potencial de Chespirito, convencen al director Enrique Segoviano de grabar ese piloto en la noche sin que nadie lo sepa. En tiempo récord, Bolaños saca el guión y gracias a la ayuda de su mujer, quien diseñó y confeccionó a mano el traje rojo en una sola noche, el Chapulín Colorado estaba listo para grabar. Todos contribuyeron su pedacito y arriesgaron incluso sus carreras para grabar ese piloto porque confiaban en Bolaños. El violar los reglamentos del canal era el mayor voto de confianza que le entregaron tanto Sergio Peña como Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves. Afortunadamente el piloto fue aprobado y Roberto firma su contrato con Canal 8 para darle luz verde a su nuevo programa televisivo, Chespirito. Hay mucha confusión en que si aún seguían perteneciendo al programa de los Supergenios de la Mesa Cuadrada o si el Chapulín fue una serie aparte, al igual que los Caquitos o incluso el Chavo del Ocho, que recién estaba en pañales para aquel entonces. Y pues para que no se confundan, todos estos eran solo sketches humorísticos que rotaban semanalmente en el programa Chespirito. No eran series separadas aún, eran algo así como secciones de un mismo show. Carlos Villagrán entra al programa recomendado por Rubén Aguirre y escogido personalmente por Bolaños en una de sus muchas fiestas que ofrecía tras el éxito de los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Luego, en el mismo canal había un programa llamado La Media Naranja, donde Chespirito conoció a Florinda Meza y este, según las palabras de Florinda, al ver su gran talento se interesó enormemente en invitarla a su programa. Y ahí Chespirito te vio. Sí,
él siempre se detenía en los monitores a ver ese sector. Este interpretaría a un personaje femenino del segmento del Chavo del Ocho, la insoportable madre de Kiko. Obviamente no solo trabajó en el Chavo, trabajó también en el Chapulín Colorado, en Los Caquitos, en el Dr. Chapatín, en todo proyecto que ya tenía en ese entonces Roberto Gómez Bolaños. En 1971 se integra Edgar Vivar cuando el Chavo del Ocho se estaba volviendo el sketch más recurrente en el programa por la inmensa popularidad que recibía. Incluso llegó a sobrepasar el gran nivel de audiencia que ya tenía el Chapulín Colorado. Para finalizar tenemos la llegada de Angelines Fernández como Doña Clotilde para 1972. Esto fue posible gracias a la recomendación de Ramón Valdés, quien ya era muy amigo de Bolaños y sugirió a la actriz para enriquecer el elenco. Un par de años más tarde, en 1973, Bolaños decide independizar los sketches del Chavo y convertirlos en un programa completamente aparte. Aún así, logró mantener la frescura, el humor y el carisma que ya lo caracterizaban. El resultado era algo increíble, un programa capaz de hacer reír tanto a niños como adultos. No por nada se convirtió en el programa más querido de toda la televisión hispanoamericana. Ok chicos, tenemos al elenco y tenemos al programa del Chavo del Ocho. Ahora bien, como me parece irrelevante mencionarles qué papel desempeñó cada uno porque asumo los conocen de sobra, creo que podemos pasar a la crema innata de este video. Vamos a hablar de Florinda Meza. Según sus palabras, ni bien llegó al programa ya sintió que todos los hombres del elenco estaban atrás de ella. Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños, el profesor Girafales e incluso Enrique Segoviano, quien era el director. Yo era una joven atractiva, pero todos, no solo Roberto, todos anduvieron tras de mí. Pero los hombres así son. Esto no solo lo dijo ella, sino que también lo confirmó Rubén Aguirre, el maestro longaniza. Un día te oí en Brasil, dijiste, Rubén Aguirre me echaba a los perros. ¿Cómo no te los iba a echar, mamacitas? No. Parabas el tráfico. Todo el que fuera hombre les tenía que babear por esa muchacha. A pesar de que Florinda mismo confirmó lo atractiva y deseada que era, en otra entrevista dijo que siempre tuvo baja autoestima y que no se sentía tan bonita como todos creían. Digamos que mi autoestima fue muy bombardeada y para mí era muy importante estar bien preparada, pero la verdad es que yo no me sentía bonita. Algo que nadie sabía es que Roberto, mucho antes de que Florinda entre al elenco, le tocó más abajito de la espalda. Esta dice que había salido a cobrar su sueldo a ELANDA, la Asociación de Actores de México, ya que, como lo mencioné, ella también trabajaba en el canal y en ese entonces tenía el pelo muy largo. Muy largo. Antes de cortármelo y pintármelo de rubio, lo tenía hasta bajito de la pompa. De pronto él también estaba parado ahí. En aquel entonces uno iba a cobrar hasta allá a ELANDA, no te llevaban los pagos. Entonces, de pronto pasa la mano por el pelo hasta abajo de donde la espalda deja de llamarse espalda. ¡Desgraciado! Y dice, qué bonito pelo tienes. Como quiera que sea, a la primera persona del elenco que le acepta una salidita medio formal es a Villagrán. Esta pequeña relación, según las palabras de Kiko, fue muy corta y se había convertido en una molestia para él. Muchas veces se dice que si yo andaba con Florinda, yo le voy a decir la verdad, Florinda andaba conmigo. Bueno, no entremos en esa, que es difícil. Ella me invitaba, me decía, llévame al carro que está en el taller, me invitaba a su casa, todo eso. Que le pedía que la lleve de aquí para allá, que le acompañe a esto y este otro, algo que poco a poco fue cansando el cachetón hasta el punto de preguntarle a Bolaños cómo podía hacer para sacársela de encima. Yo inclusive le pedí ayuda a Roberto Gómez Bolaños y él me dijo, mira, hoy que vamos a grabar, córtala, mándala donde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí para hacer el programa. Por otro lado, Florinda siempre ha evitado hablar sobre esto. De hecho, le fastidia cuando le preguntan sobre este tema, así que creo que ya no es ningún secreto. Pero si anduviste con él. ¿De eso? No voy a hablar. En una ocasión incluso se enoja y, pensando que estaban en cortes comerciales, le dice al entrevistador que hablar de ese tema solo le daría más importancia o, en otras palabras, que sería meterle más leña al fuego. Es por eso que no le interesaba hablar de él. Ofrezco una disculpa. De todos modos hago la pausa comercial y regreso con otra parte. Ya era la pausa comercial. Otros minutos que cambiaron el destino de la señora Florinda Meza. Por último, en otra entrevista respondió que jamás estaría con ese pendejo. Nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí con un pendejo?
Como quiera que sea, estuvo con él, así haya sido breve, así haya sido por interés, así lo niegue o lo oculte, estuvo con él. Los problemas no solo vinieron agarrados de las relaciones amorosas de Florinda con los del elenco, sino que también solía ser prepotente y grosera con sus compañeros. Acá tenemos el caso de Anabel Gutiérrez, actriz que salió en un par de sketches de Los Caquitos interpretando a la mamá de la Chimoltrufia. Esta dijo en una entrevista que varias veces fue humillada por Florinda y que la hacía llorar. Fueron tantas las veces en las que Anabel salió llorando del set que en una ocasión le mandaron a decir que si volvía a pasar algo similar, la botaría. Que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted. Dije, yo ya no me vuelvo a llorar. Le juro que ya no voy a llorar más. Esto solo demuestra el poder que tenía Florinda, o bueno, el poder que creía tener aun cuando no era más que otra actriz del reparto. Ella no era la dueña del canal, ni la productora, ni directora, sin embargo se sentía en posición de hacer cosas como estas. Un día me dijo, te voy a llevar al camerino. Le dije, ¿a mí al camerino? ¿Para qué, Florinda? Para enseñarte a ser actriz. Le dije, Chicos, entiendo perfecto el hecho de notar cuando algún compañero no hace bien las cosas y bueno, uno está en todo su derecho de recomendar, de enseñar o corregir ciertos puntos que podían mejorar, pero con respeto. Florinda sacaba llorando a Anabel de los camerinos y aún así esta en su entrevista tan humildemente dice que no era tan mala persona, que solo era complicada. Pasa el tiempo y acaba todo con Villagrán. Según sus palabras, Chespirito le ayudó a terminarle ya que estaba convirtiéndose en una carga insoportable. Más tarde el director Enrique Segoviano se convirtió en el segundo compañero del elenco, aunque detrás de cámaras, que logró conquistarla. De esto créanme que no se tiene casi nada de información, solo hay 2 entrevistas donde se menciona, pero nunca hubieron rumores de esta relación. Es muy buen hombre y es muy talentoso. Yo no escojo tarugos. ¿Quieres? Entonces se trata de Enrique Segoviano. Esto quizás fue porque Segoviano era muy ajeno a las cámaras y a la vida pública, tanto que ni siquiera hay muchas fotos de él a pesar de que su nombre aparecía siempre en todos los repartos. Kiko curiosamente fue el primero en irse del programa de manera definitiva. Este fue motivado por varias razones: diferencias creativas con Chespirito, disputas por su personaje que reclamó para usarlo en sus nuevos proyectos y la razón más fuerte, obvio, era el dinero. Renunció en el 78 porque le pagaban una bestialidad en Venezuela. Entonces fue y habló con Roberto y dijo, oye, pues aquí me dan 650 pesos y allá me dan $10,000. Su salida no tuvo nada que ver con Florinda, ya que luego de su amorío ambos actuaron muy profesionalmente para continuar con sus carreras. El caso de su salida y cómo le fue con sus nuevos proyectos, así como su intrépida estrategia para quedarse parcialmente con el personaje, valdría la pena analizarlo en otro video. Por ahora nos concentraremos únicamente en cómo Florinda fue rompiendo el chavo desde adentro, así que vamos a dejarlo pasar. Con lo que sí tuvo que ver Florinda es con la salida de Enrique Segoviano, su pareja en ese entonces y con quien incluso ya estaba comprometida, o sea, iban a casarse. Esto no era un amorío o una aventura como sí pasó con Villagrán. Segoviano y Mesa fueron novios durante un considerable tiempo e incluso decidieron unir sus vidas para siempre. Con lo que no contaba Enrique era con que el Chapulín ya había puesto los ojos en su prometida desde hace rato, y lo más triste es que era correspondido. ¿Y se te hace si te pones bien los pantalones y me dices si te has tratado de seducirla? Miren, aquí hay un tema un poquito delicado de abordar. Primero que nada, Chespirito no era ningún santo. Según las propias palabras de Florinda Mesa, este se le lanzaba a la que sea. Un día en Venezuela que veo salir a la camarera arreglándose, abotonándose, y luego después cuando lo vi le dije, oye, pareces burro en primavera, siquiera selecciona. Las infidelidades a su esposa no empezaron con Florinda, sin embargo, Florinda sí pudo ponerle un alto y no lo hizo. Esto sí llegó a considerarse un duro golpe para el elenco, porque cuando Segoviano se enteró en el viaje a Acapulco, abandonó el programa y corta toda relación con Florinda, su ex prometida, y Bolaños, uno de sus más grandes amigos. Siempre me hice tonta. Yo no sé si Enrique se daba cuenta o no al principio. Creo que nunca se dio cuenta hasta el final de cómo él me cortejaba. Lo delicado entra en que si ponemos en una balanza, ambos actuaron mal, ambos fueron infieles y ambos provocaron la salida de Segoviano. Sería injusto culpar únicamente a Florinda por lo que sucedió. Bolaños habrá estado insistiendo en que le dé una oportunidad según sus propias palabras, o habrá sido ella quien lo buscó, o quién sabe, y el amor un día les llegó de repente. Lo mejor que pudo haber hecho Florinda era cortar con Segoviano por las buenas y luego ya empezar una relación
con Bolaños. Chespirito obviamente es culpable también de su salida por no respetar a mujer ajena, pero en Florinda estuvo todo el tiempo la decisión o de ponerle un alto a Bolaños o de romper de una vez con Segoviano. Es mi punto de vista, si tú piensas diferente puedes hacérmelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Tras la salida de Segoviano, Florinda empieza a sentirse dueña y señora de la vecindad del Chavo, pues según palabras del profesor Girafales en su libro Después de usted, Florinda cambió totalmente la dinámica del juego a su favor. Desde este punto en adelante ya podemos decir que se le hace honor al título del video, y es que Florinda sí se llega a convertir en una pieza clave para la separación del grupo desde adentro. Ok, aclaremos algo antes que nada. Florinda no tenía muy buena relación que digamos con sus compañeros. Con Villagrán no eran muy apegados luego de su amorío. Con la Chilindrina tampoco se llevaba bien del todo, y eso, según palabras de María Antonieta, fue por un pedillo que tuvieron en el aeropuerto, el cual obvio que te voy a contar. En una ocasión, volviendo de una gira de Argentina, en el aeropuerto de México se había impuesto una prohibición a los abrigos de pieles. Ambas habían comprado abrigos de pieles y muy caros por cierto, pero mientras la Chilindrina supo cómo ocultarlo bien en su maleta, Florinda lo llevaba puesto sin miedo a nada. Llegamos, me pasan primero, hola María Antonieta, ¿qué trae? Pues un bife adentro y unas copas de vino, le dije que es lo mejor de allá. Ah, pues qué bueno, bonito su saco, sí, ¿verdad? Y me voy, me cierro la maleta, pase por favor, pero yo llevaba el chofer y ella sí iba a ir conmigo. Entonces le estoy esperando afuera, la abren y sale el perro de ella así. Se esponjan los pelos cuando no los apachurras. Señora, ¿no pudo usted traer dos abrigos de pieles? Ahí. ¿Y por qué María Antonieta sí, ella lo trajo? No. Hija. Florinda, nada contenta con que le hayan incautado su abrigo, decide meterle el pie a la Chilindrina. A raíz de esa quizás broma de mal gusto, o llamémoslo así, la Chilindrina decidió alejarse de ella. Continuaban en el programa porque obviamente mantuvieron una relación profesional y en el set cada quien hacía su trabajo, pero fuera de eso, María Antonieta prefería simplemente tenerla de lejitos. Con Ramón Valdés sucedió casi igual, una relación de compañerismo, pero fuera del programa nunca cultivaron ninguna amistad. El ñoño, gracias a un aporte de la nueva serie del Chespirito, en una ocasión menciona que Roberto le llamó la atención por su peso. Le dijo que si seguía engordando, luego ya no le iba a servir para nada, y esas no eran palabras de Roberto. Pero eso de porque al rato así ya no me vas a servir, esas no son palabras de Roberto, sino de la otra almohada a la que le empieza a interrumpir el sueño. Con el resto, pues más de lo mismo. Mantenían un ambiente cordial y estrictamente laboral, pero nadie simpatizó con Florinda a más del Chavo. Este último, según palabras de Rubén Aguirre, no solo simpatizaba con ella, sino que la endiosaba. Es muy real que Florinda ganó poder dentro del programa desde que empezó con Roberto, y mira cómo empezó a desbaratarse todo. Segoviano deja el programa en el viaje a Acapulco. Tiempo después, Kiko se va por su deseo de tener su propia carrera. Ramón Valdés se va un año después, ¿y sabes por qué? Pues por lo que te acabé de decir. Doña Florinda empezó a meter mano en los guiones y ordenaba al elenco como si fuera la jefa. Esto provocó que Ramón decida irse atrás de Kiko, ya que, según menciona su hijo en una entrevista, e incluso su hermano también lo dijo, Ramón no se sentía para nada cómodo con el control que estaba ganando Mesa, y porque prefería que las órdenes las diera únicamente Roberto Gómez Bolaños. Pero con esa libertad o permiso que ahora tenía, siendo la novia y luego la esposa del que escribía, ella se tomaba iniciativas que a lo mejor alguien dice, pues no está mal, pero ya como pasándose de la raya de que ahora ella era la directora, ella era la que decía, no Ramón, no, a ver, vuelve a ver, Ramón, y sigas. Entonces ya la que estaba dirigiendo ahí era ella. Aquí ya tenemos al segundo que se va por Florinda Mesa. Además de eso, Florinda perdió todo el respeto de la familia Valdés, ya que muchos años después de su muerte mencionó que don Ramón murió porque le gustaba consumir drogas. Sabe perfectamente que él chupaba tragos, cómo no, y delante del Chapulín, mi cuba y mi cigarro. Pero drogas, ¿de dónde? Esto fue marcado como imprudente y repulsivo por parte de su familia, así que además de desmentirlo, cortaron toda relación con Florinda Mesa. Volviendo al tema, aunque parezca poco, este fue el segundo golpe más fuerte que tuvo la serie. Ramón era simplemente estratégico para el programa y todos lo sabían. La Chilindrina sin padre, doña Florinda sin nadie a quien golpear, el Chavo se quedaría solo ya que no estaba ni Kiko ni su querido Rondamón. Don Barriga no tendría a quien pelearle incansablemente
incansablemente la renta y doña Cleotilde se quedaba sin su amado Monchito. Aún así, el programa continuó. Chespirito trajo a nuevos personajes e intentó hacer como que nada hubiera pasado, pero dentro del equipo no solo se sentía un vacío por el Cachetón, Segoviano y Don Ramón, se sentía un ambiente de miedo y hostilidad. Nuevamente, usando palabras de Rubén, Chespirito puso a Florinda en un pedestal y nadie podía enemistarse con ella o llevarle la contraria, porque eso significaba enemistarse con Chespirito y prácticamente perderlo todo. Según él, Bolaños estaba obnubilado o embobado con ella, que nunca se dio cuenta lo mucho que fracturaba y distanciaba al grupo. Controlaba todo, desde sus entrevistas hasta las llamadas telefónicas. No había llamada que no pase primero por Florinda, o sea, en palabras más simples, era posesiva, controladora y muy celosa. Si bien El Chavo del Ocho como programa tardó bastante tiempo en culminar por completo, el elenco ya estaba roto. Según varias fuentes, su principal razón fue que todos los personajes, en especial los que hacían de niños, ya les estaba costando interpretar sus papeles porque, obvio, estaban viejos. Sin embargo, hay muchos quienes creen que la disolución en gran parte se debió a los desacuerdos con Florinda Mesa, la dueña y señora de la vecindad del Chavo. Para los que todavía no estén convencidos de esto último, chequen lo siguiente. Durante el programa y luego de la culminación del mismo, existen un sinfín de entrevistas a Roberto Gómez Bolaños donde Florinda lo interrumpe, lo corrige o simplemente no lo deja hablar. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo. Es tu seudónimo. Y me lo puso. ¿Cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Gómez Bolaños? A él en orden primero tenía llegó, yo a otro. Primero llegó en orden Rubén Aguirre. Rubén Aguirre llega primero. Según sus palabras, esto era porque él mismo le pedía ayuda, pero solo véanlo ustedes y luego me cuentan. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. ¿Quieren más volumen en el micrófono? El Chapulín Colorado le abrió las puertas a la televisión mexicana. Porque antes que las telenovelas se vendieron primero los programas del Chapulín Colorado en Latinoamérica. Chicos, les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Quisiera recordarles a todos que mi propósito es plantear un punto de vista. No busco que ataquen a nadie, solo que saquen sus propias conclusiones. Agradezco a mis dos queridos miembros del canal, Agus Pérez y Gerardo Ortiz. Chicos, en serio, un enorme abrazo. No saben lo mucho que me ayuda su gran apoyo a este canal. Ya mismo pasamos a la sección de saludos. Solo déjenme recordarles que si les gustó el video pueden dejarme su like, suscribirse y comentar cualquier duda o discrepancia que tengan. Estaré encantado de leerlos en los comentarios. En fin, como ya se la saben muchachos, en caso de que ya no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.